Atención, porque la historia que os tengo esta noche es la gran conspiración de la historia, la conspiración de las conspiraciones, y es que en 1977 un programa de corte científico y gran rigurosidad, Science Report, en la televisión inglesa, estaba estudiando la fuga de cerebro del Reino Unido cuando destapó una trama por la cual los grandes científicos del país estaban desapareciendo para llevar a cabo un proyecto en el cual las grandes élites abandonarían el planeta Tierra para mudarse a Marte, ya que el planeta se está muriendo, y nos abandonarían al resto aquí. Al día siguiente de la emisión de este programa, los teléfonos de la centralita ardían y misteriosamente un programa de gran éxito que había durado muchísimos años terminó para siempre. Quizás habían tocado temas sensibles y recibido alguna llamada desde arriba. Vamos a verlo. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Acertijos en la Oscuridad. Madre mía, esta historia es que es la madre de todas las conspiraciones. Esto yo ya lo había escuchado hacía muchísimos años. Esta historia es muy vieja, pero es que los ecos retumban hasta el día de hoy. Es la alternativa 3, algo que realmente ya de entrada es como incomprensible, ¿no? Casi parece una paranoia, alucinaciones. Pero es que en el momento que vas profundizando poco a poco y sobre todo te metes en el contexto histórico de ese momento y todo lo que vino después, te vas dando cuenta de que hay cosas que realmente no encajan. La verdad es que aquí ya de entrada hay muchas cosas que chirrían, muchas cosas que no tendrían ningún sentido, porque por ejemplo, un programa de muchísimo éxito, de gran rigor científico, en el cual se trataban temas de actualidad científica de todo tipo. Recordemos, nos encontramos en un contexto histórico donde está la Guerra Fría, existe esa crisis de los misiles nucleares, con lo cual digamos que todo el tema de científico, de energías, de posibles bombas, etcétera, está pues muy en el candelero, ¿no? Imaginaros que vosotros estáis viendo un programa, como se me ocurre, podría ser el de Punset en sus tiempos, ¿no? Este de redes tan famoso, en el cual de repente un día sale Punset diciendo pues que en realidad nunca fuimos a la luna, que fue toda una conspiración, que todo es mentira, que eso de llevar a 2 personas en bicicleta a la luna, que era una mentira, que lo que hacían era un poco contentar a la gente como que estaban haciendo grandes avances científicos, cuando la realidad era mucho más espectacular, y es que ya habíamos llegado a la luna hacía muchísimo más tiempo y que teníamos bases ocultas en la cara oculta de la luna que servían como trampolín de lanzamiento para enviar nuevos materiales y construir así las colonias en Marte. Claro, esto la gente no lo podría entender de ninguna de las maneras. Dirían, pero bueno, si este hombre toda la vida lleva hablando de cosas totalmente serias, ¿no? ¿Cómo de repente nos sale con esto? Y no solamente esto, sino que para alimentar más la conspiración, al día siguiente la gente llama a la centralita, allí tratan de dar explicaciones como pueden, diciendo que ha sido una broma o lo que sea, pero cuando te sientas a ver el programa la semana siguiente, ya ha dejado de emitirse. Misteriosamente no se vuelve a emitir nunca más ninguno de estos programas. Esto, sin duda, hizo que mucha gente se preguntara si habían tocado quizá temas que no debían y que alguna llamada desde las altas esferas había cancelado el programa definitivamente. Pero bueno, entonces, esto de la alternativa 3, ¿realmente qué es? Bueno, pues este documental lo que nos estaba diciendo básicamente es que había un cambio climático, ¿verdad? Algo que nos suena bastante. En principio lo que los científicos decían es que el planeta estaba agonizando y que era muy probable que en las próximas décadas cada vez el planeta fuera siendo más y más inhabitable debido a todos los distintos tipos de catástrofes geológicas que estaban por venir, como grandes sequías, grandes inundaciones, incendios, volcanes, etcétera. Es un poco como que el planeta está un poco tratando de expulsarse así los piojos, ¿no? Para, en un último grito de agonía, tratar de salvarse. Entonces, claro, desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? De los grandes poderes, de los grandes gobiernos, habían diseñado un plan para ver cómo podían salvar a la humanidad y hacer que la Tierra volviera a ser, digamos, habitable para nosotros en el futuro. Y se habían llevado a cabo 3 posibles alternativas. La primera alternativa, seguramente os sonará mucho, sería la de reducir los combustibles fósiles y reducir todo tipo de conductas que harían sufrir al planeta. ¿Qué es lo que pasa? Que estos se dieron cuenta que era poco eficiente, y aquí viene realmente lo siniestro, y vieron que aún así, pues que no era una forma, digamos, muy
realista de salvar a las élites, que era lo importante en este momento, y que digamos que salvar a todo el mundo ya prácticamente era imposible y que debían centrarse en las élites. La alternativa 2 sería la construcción de ciudades subterráneas, algo así como la idea que se tiene ahora mismo de cuando se va a colonizar un planeta que es completamente inhabitable para nosotros, sería por ejemplo buscar esas zonas subterráneas las cuales pues permitieran estar un poco en cobijo de esos rayos cósmicos, de esas temperaturas realmente extremas y de esos vientos que podemos encontrar por ejemplo en Marte. Esto por ejemplo se está hablando mucho de los cráteres de la Luna, donde la temperatura puede ser un poquito más agradable y estar un poquito más a salvo, se pueden hacer grandes cúpulas y crear ese tipo de ciudades ahí. Y finalmente tenemos la alternativa 3, que ya sería algo realmente alucinante, y es coger a las personas de realmente para ellos gran valor y evacuarlos a Marte, donde desde hace mucho tiempo ya se estarían estableciendo colonias para los seres humanos, o si no se estaban estableciendo todavía, había un proyecto en el cual sí que desde la cara oculta de la Luna, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética estarían lanzando estructuras, materiales y todo tipo de cosas necesarias para la construcción de estas colonias marcianas. Claro, esto lo que nos estaría diciendo básicamente es que toda la Guerra Fría, toda esa carrera armamentística entre el bloque occidental y el bloque soviético sería una pantomima, no tendría ningún sentido, sería todo mentira y sería todo para ocultar una estrecha colaboración entre esas dos grandes potencias para evacuar a sus élites. Entonces, claro, de todo esto vendría un poco, pues, de vez en cuando enseñar a la gente como que hacen grandes proezas los unos y los otros. Unos ponen a Yuri Gagarin en el espacio como la primera persona humana en el espacio, o la pobre perra Laika. Otros ponen el hombre en la luna, ¿no? Y habría como este toma y daca entre las dos grandes potencias, demostrando ahí su gran poderío, su gran superioridad, para que la gente, digamos, que esté un poco contenta, ¿no? Y entusiasmada con todo lo que están haciendo, pero realmente en secreto pues están realizando toda esta estrecha colaboración para dejarnos aquí abandonados. Pero entonces, ¿cómo se llega al fondo de este asunto? ¿Cómo destapan realmente toda esta trama? Bueno, pues básicamente ellos están investigando esa fuga de cerebros del Reino Unido, no saben qué es lo que está ocurriendo, si es que no hay suficientes fondos, si es que se van en busca de mejores oportunidades, pero el caso es que científicos de todo el país están desapareciendo, están abandonando sus puestos de trabajo, además puestos de trabajo muy prósperos, donde les va muy bien, y cuando empiezan un poco a hablar con las familias para ver qué es lo que está ocurriendo, cómo les va en su nuevo destino y todo eso, pues van dándose cuenta de que en realidad las familias no vuelven a saber nada más de ellos. Esto, claro, al principio les choca bastante. Intentan viajar a Estados Unidos, ver allí si pueden encontrarlos. Otros han ido a Australia. Y el caso es que los familiares realmente están muy preocupados porque hace ya meses que sus familiares habían partido y no habían vuelto a saber nada más de ellos. Uno de los casos más extraños y que hacen un poco destapar toda la trama es el caso de una científica que se llama Anne Clark, la cual visita en su laboratorio en el Reino Unido. Ella está muy contenta con su trabajo, estudia todo el tema que tiene que ver con las energías alternativas, una tecnología muy avanzada, y en principio dice que no quiere abandonar el país porque está muy contenta, pero semanas después reciben una llamada y la interceptan en mitad de la calle y ella no quiere hablar con ellos y dice que efectivamente que se va a Estados Unidos y ahí se queda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que ellos le siguen hasta el aeropuerto y allí se dan cuenta de que el avión no lo ha cogido y sin embargo su coche lleva aparcado ya varios días en el aparcamiento del aeropuerto, con lo cual esto quiere decir que Anne Clark ha desaparecido. Pero claro, esto no es un caso único, y es que en aquella época los casos de científicos que desaparecían, sobre todo en el lado soviético, eran muy comunes, con lo cual empiezan a partir de aquí a salir más casos de más científicos que en principio emigran para unas condiciones mejores y no se vuelve a saber nada más de ellos. Otra de las cosas que nos dicen en este programa es que, por ejemplo, en la cara visible de la Luna, los lugares de alunizaje de las distintas potencias están repartidas, ¿no?, por toda esa cara visible, en distintos lugares, lo que se podía entender como que hay una especie de interés científico por conocer todo lo que habría en esa superficie lunar,
Pero, sin embargo, después, en la cara oculta de la Luna, misteriosamente e inexplicablemente, todos los alunizajes de tanto la Unión Soviética como Estados Unidos están concentrados exactamente en el mismo sitio, como si realmente hubiera algo ahí de interés y no mereciera la pena, digamos, aterrizar en ningún otro lugar. Porque hay que tener en cuenta una cosa: la cara oculta de la Luna tiene ese nombre porque realmente es una parte de nuestro satélite que nosotros no podemos ver desde la Tierra nunca. ¿Y esto por qué es? Eso se llama acoplamiento de marea y significa que la Luna tarda lo mismo en dar una vuelta sobre sí mismo que en dar una vuelta alrededor de la Tierra, con lo cual existe una sincronicidad de manera que la cara visible sería la única que estaría siempre mirando hacia la Tierra. Y que para ver la cara oculta de la Luna, la única manera que tendríamos de poder observarla sería mediante un satélite que estuviera en el espacio o mediante nosotros viajar hasta allí. Cosa que evidentemente, pues el común de los mortales no podemos hacer. Con lo cual quiero decir que si realmente estuvieran haciendo allí estructuras militares o ya las hubieran encontrado estructuras de antiguas civilizaciones extraterrestres, nosotros no tendríamos ninguna forma de saberlo, ni con los telescopios más potentes de la Tierra, los observatorios astronómicos o lo que vosotros queráis, no podríamos saberlo de ninguna forma. La única forma que tendríamos de saberlo es ir hasta allí y verlo con nuestros propios ojos, con lo cual esto evidentemente es algo que nosotros no podemos hacer. Ni siquiera ha conseguido hacer todavía Elon Musk, que sepamos. Pero sin duda, uno de los casos más inquietantes y más alarmantes de toda esta trama es el caso de Sir William Valentine, que es un renombrado científico que es especialista en tecnología aeroespacial y métodos de propulsión, el cual graba una cinta a escondidas en donde denuncia todo lo que se está llevando a cabo a espaldas de la opinión pública. Él se pone en contacto con un redactor jefe de un periódico muy importante para tener una reunión y entregarle un material realmente sensible, pero nunca llega a esta reunión y su cuerpo aparece muerto varios días después en un accidente con su propio coche. Pero no solamente esto, sino que además el cuerpo había sufrido lo que se conoce como una combustión espontánea, es decir, su cuerpo había ardido de dentro hacia afuera, estaba totalmente carbonizado, pero sin embargo sus ropas seguían intactas. Como sabéis, esto de las combustiones espontáneas es una realidad, no se sabe por qué sucede, pero existen casos documentados. Finalmente llega hasta este redactor jefe una cinta de vídeo, la cual está completamente estropeada, no se puede ver nada, pero a través de los reporteros y algunos científicos que trabajan para Science Report, este programa de la televisión inglesa, consiguen mediante contactos llevarla a un sitio especial donde tratan de sacar la información de esta cinta. Y es que, atención, lo que aparece en esta cinta es realmente impresionante. Son imágenes de vídeo grabadas en el planeta que parece ser Marte, en el cual se sobrevuela unas extensas llanuras con esos colores tan característicos del planeta marciano, como son esos valles de color rojo y esos tonos así como desérticos. Pero sin embargo el cielo se ve un poco más azul de lo que hemos estado viendo hasta estos momentos, que se ve así como una especie de neblina tenue. Y no solamente esto, sino que según la cámara que está grabando todo eso, la temperatura es de 4 grados centígrados y la presión atmosférica de unos 760 milímetros de mercurio, lo cual no encajaría para nada con todas las descripciones que nos han ido dando hasta ese momento. ¿Esto qué significa? Esto significa que en realidad las condiciones climáticas de Marte no son tan extremas como lo que nos han hecho creer, sino que además permitirían la vida prácticamente en su superficie a través de un proceso de adaptación. Además, no solamente esto, en las imágenes se puede ver claramente cómo existen como una especie de caminos de tierra vistos desde las alturas que van por el fondo de estos valles marcianos y lo que parece ser como pequeñas estructuras en el horizonte. Además, el vídeo acaba con unas imágenes en las cuales la tierra empieza a moverse como si hubiera algún tipo de ser vivo excavando por ella, como si fuera una especie de topo o un animal mucho más grande, que no tendría ningún sentido, ya que según
toda la literatura científica que tenemos hasta el momento, Marte es un planeta muerto, inerte, completamente inhabitable. Pero esto no acaba aquí. Hay científicos que además dicen que Marte en la antigüedad, y esto sí que es algo completamente real, fue un planeta completamente habitable, era un planeta como el de la Tierra. Esto es algo realmente que es así, ya que se sabe que tenía sus océanos líquidos y que incluso podía albergar algún tipo de vida, pero debido a una serie de eventos climáticos perdió su atmósfera y entonces todo este oxígeno y dióxido de carbono se disipó hacia el espacio, y entonces al carecer de esa atmósfera, como hacerse muy fina, pues claro, toda esta agua líquida que tenía tardó en evaporarse muy poco tiempo y el planeta se murió. Pero ¿qué es lo que dice este científico? Que esto realmente no es así, sino que el planeta realmente estaba vivo y lo que ocurrió fue una serie de explosiones nucleares que además provenían desde la Tierra, y aquí no se sabe muy bien cuál fue la razón, pero una de las hipótesis que se barajan es que la Unión Soviética estaba tratando de enviar cohetes muy grandes propulsados por energía atómica a Marte. Estos fallaron de alguna manera, explotaron en el planeta, matando a más de 100 tripulantes que iban en estas naves. Esto se ocultó por todos los medios, con la colaboración además del gobierno americano, para que nada de esto se saliera a la luz, y lo que ocurrió es que en algunas de esas imágenes se veía como unas bandas más oscuras en el planeta, las cuales indicarían que era algún tipo de vegetación. Y es que a medida que la trama va avanzando, los testigos van apareciendo cada vez más y más importantes, hasta el punto de que un astronauta en alguna de las misiones Apolo que se hizo a la Luna, Bob Goodrin, dice que él tiene evidencias, ha visto con sus propios ojos que existían estructuras en la Luna que no eran conocidas por la opinión pública, que estaban en secreto, que además estaban militarizadas, y que él cree que eso servía como método de trampolín para llegar hasta Marte, o quizás vete a saber si algún otro planeta cercano. El caso es que después de este programa tan bizarro, vosotros tenéis que imaginar la gente de los años 70 viendo por la tarde su programa preferido de corte científica, y de repente estar escuchando todo esto sin entender nada de lo que está ocurriendo, realmente alarmados en una época de Guerra Fría, donde se decía que las relaciones entre las dos grandes potencias eran muy malas y que estábamos a las puertas de una guerra nuclear, cuando en realidad empezaban a pensarlo fríamente y había como una extraña paz hacía 25 años entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Por eso se llamaba esa Guerra Fría, en la cual había unas de relaciones muy tensas, pero realmente nunca ocurría nada. Y claro, esto hacía que la gente empezara a sospechar, ¿y si nos están mintiendo? Es que hay que ponerse en la gente de aquella época, gente porque evidentemente no tenía un acceso a la información tal como existe hoy, ¿verdad? En el cual estaba acostumbrada a ver este programa, en el cual los temas a tratar eran muy serios, de un rigor científico sobresaliente, y de repente empecé a escuchar todas estas cosas. Y claro, la gente es que alucinaba. Es que cuando terminó el programa sin dar ningún tipo de explicación, pues claro, la gente al día siguiente, cuando tuvo la oportunidad, empezó a llamar a esta televisión, que es Anglia TV, para decir que qué es lo que estaba ocurriendo, para pedir explicaciones. Estaban indignados. Otros simplemente llamaban para decir que lo que se había dicho, que era una serie de barbaridades que no tenían ningún tipo de fundamento científico. Y no solamente esto, sino que además, la semana siguiente el programa ya se deja de emitir y ya no se vuelve a emitir nunca más. Claro, pues esto evidentemente la gente no lo pudo entender de ninguna forma, aunque tiempo después los productores y los directores de este programa salieron a decir que todo esto había sido una broma por el 1 de abril, que es ese April Fools, que es como el Santos Inocentes anglosajón. Pero claro, aquí hay un detalle que es que no acaba de encajar, ya que ellos decían que esto se iba a emitir para el 1 de abril, ¿no? Que encajaría con esa fecha de una broma pesada. Pero es que este programa fue emitido el 20 de junio, es decir, prácticamente 2 meses más tarde, con lo cual, ¿qué sentido tendría? Y no solamente eso, vamos a ver, este programa tiene, pues digamos, toda una trayectoria, tiene un estatus que se ha ganado, y que de repente echas por tierra
por gastar en una broma pesada, es que no tiene ningún sentido. Después del programa, ¿por qué se dejó de emitir? Es que eso tiene menos sentido aún, porque un programa de gran éxito, si da dinero, atrae publicidad, ¿cómo va a dejar de emitirse? Es que eso no se lo cree nadie. Así que durante todos estos años, pues ¿qué ha ocurrido? Pues que en los círculos de internet se ha ido haciendo una pelota con todo esto, y sí que es verdad que yo he estado navegando un poco, sumergiéndome en todo este mundo, y hay cosas que me chirrían un poquito. Por ejemplo, he vuelto a ver el documental mucho tiempo después, que por cierto, Jiménez del Oso habló de este tema y dejó el documental y yo no dio ninguna opinión suya, pero sí que fue bastante crítico con todo lo que se contaba ahí, como diciendo que podía tener pues un tinte muy realista. El caso es que yo lo empezaba a ver y sin haber visto programas anteriores que hablan de otras cosas, habían algunas escenas que me parecían un poquito sobreactuadas. Que claro, también podría ser que a lo mejor utilizaran actores para recrear lo que estaba ocurriendo, cosas que evidentemente no podían grabar. Toda la investigación, hay cosas que salen muy espontáneamente, que a lo mejor el cámara no está grabando y que después un poco tratan de recrear lo que había ocurrido para que la gente lo vea con sus propios ojos. Y esto es muy típico, no nos engañemos, en la televisión. No todo lo que vemos es en directo y es totalmente real, sino que se hacen pequeñas recreaciones un poco para tratar de teatralizar lo que había ocurrido. Pero sí que es verdad que algunas cosas me parecían sobreactuadas de más. Y luego está el caso del astronauta Bob Codrin, que lo he buscado en internet para ver si efectivamente era uno de los tripulantes de alguna de estas misiones a Apolo, y yo no he encontrado nada. Todo lo que he encontrado básicamente es que es un personaje de ficción que aparece en esta trama de Alternativa 3 y que en realidad su testimonio pues que sería falso, ya que es un personaje que no existe. Claro, esto yo desde el 2024 lo veo. Y claro, han pasado también ya muchas décadas, estamos hablando ya más de 50 años. El planeta sí que es verdad que tiene sus mejores tiempos y sus peores tiempos, ¿no? El planeta, digamos que tiene sus vaivenes, ¿no? Pues se podría decir que ha tenido mejores tiempos, pero tampoco me parece, y eso que nos tratan de bombardear continuamente con el tema del cambio climático, pero tampoco me parece que sea una cosa inmediata que en los próximos 20, 30 o 100 años el planeta vaya a ser completamente inhabitable. Y esto, evidentemente, pues la gente que estaría en este proyecto en aquella época lo tendría que saber. Entonces no veo yo esa necesidad de evacuar a toda prisa a estas élites y dejarnos aquí al resto. Aunque bueno, esto yo no pongo la mano en el fuego por nadie, porque perfectamente si nos diéramos en el caso, pues no dudarían ni un momento en dejarnos aquí a todos tirados, pero me parece un poco todo rebuscado. Así que bueno, hasta aquí esta gran historia de Alternativa 3. Esta podría decirse que pues, empezó a ser como la madre de todas las conspiraciones. A partir de esta empezaron a salir todas las conspiraciones posibles del mundo. Y yo la verdad que me parece una historia fascinante, real o no. Sí que pienso que seguramente en la luna hayan cosas que no se dicen. Ellos realmente nos enseñan lo que quieren que veamos, no nos engañemos, porque todo el proyecto espacial está altamente militarizado y simplemente por recelo a las demás potencias, la mayoría de las cosas que le están haciendo ahí arriba y que escapan a nuestros ojos son completamente secretas, son militares y nunca nos van a decir realmente lo que están llevando a cabo. Esto no hay que engañarse porque esto es así. Y el que no lo quiera ver tiene un serio problema, ya que evidentemente es una auténtica realidad. Así que bueno, espero que hayáis disfrutado como yo de este maravilloso documental, esta gran historia de Alternativa 3, que es realmente lo más bizarro que me he encontrado hasta el momento. Y nos veremos en nuevos programas de Acertijos en la Oscuridad y espero que estéis aquí con nosotros para verlos. Buenas noches y nos vemos en un próximo programa.